Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar del paso a paso para entender por qué, si vos, que te encanta actuar, que te gusta la actuación, no estás en algún punto viviendo de eso o proyectando cómo vivir de eso. Primero y principal, tenés que formarte. Cuando uno dice tenés que formarte, tenés que empezar a entender qué es lo que necesitas vos como artista. Me gusta hablar de artistas más allá de actores y actrices porque es algo mucho más importante, que engloba muchas más cosas que ser actor o actriz. Entonces, si vos empezás a entender desde el punto inicial qué necesitas como artista, es el punto de partida para empezar a crecer. Cuando me refiero a qué necesitas como artista, qué necesita tu herramienta en esta etapa de tu vida. Porque no es lo mismo que tengas 19 años con una experiencia tal que tengas 40 años con una experiencia tal. Toda esa experiencia de vida, si vos lográs canalizarla y entender que puede ser usada a favor en escena y transformada en ficción, vas a empezar a entender un montón de cosas que van a sacar adelante cada proyecto, tanto teatral como audiovisual que tengas. Para empezar, formarte. Hay un montón de cosas en las cuales te puedes formar. Si vas a ser actor, lo primero es que entrenes actuación. Después también que empieces a entrenar actuación frente a cámara. ¿Por qué digo actuación frente a cámara? Porque gran parte de las salidas laborales en las cuales te van a dejar un rédito económico para vos empezar a vivir de tu artista están vinculadas con la actuación frente a cámara, como pueden ser castings audiovisuales para publicidades o casting para diferentes cortos que pueden ser remunerados o no, o para diferentes bolos o protagonistas en película. Por eso es importante que empieces a entender, por ejemplo, si vos entregas actuación frente a cámara, ¿qué le pasa a tu cuerpo, a tu herramienta, cuando está frente a una cámara? Cuando se enfrenta a una situación de tensión en la cual se empieza a tensionar el cuerpo y ¿qué pasa? Mi cuerpo se obtura, no puedo respirar, no puedo decir el texto necesario. Bueno, ahí te vas a dar cuenta, por ejemplo, que si lo que no puedes hacer es decir el texto, todavía lo estás diciendo de memoria, vas a tener que trabajar lo suficiente en ese texto, vas a tener que trabajar mucho tiempo, porque lo que estamos hablando es tiempo y todo tiene que ver con una gestión de tiempo en la cual vos cada vez más le dediques esa gestión de tiempo a tu artista para entender cómo ir progresando en las diferentes etapas. Por ejemplo, si no estás pudiendo incorporar ese texto y a lo largo de un martes al próximo martes, que por ejemplo es tu taller de actuación frente a cámara, y no le dedicaste mínimo 1 hora por día, quizás en principio trata de dedicarle 2 horas por día para ver cuál es la diferencia y tener un relevamiento de lo que a vos te pasa en esa diferencia. Se van a dar cuenta que lo que estoy diciendo no son tips, que lo que estoy diciendo es sentido común. Sentido común aplicado a la particularidad de cada persona al enfrentarse a una situación en la cual quiere progresar, en la cual quiere incorporar un aprendizaje. Cuando me refiero a esto, me refiero a que seguramente los tiempos que yo tenga para incorporar un texto son completamente diferentes a los que tengas vos y seas vos quien seas que estés viendo este video. Porque hay una historia de vida, hay una historia, hay una experiencia y cómo está formado vos y cómo estoy formado yo, que nos vamos a ir dando cuenta este relevamiento sobre nosotros de cuánto tiempo yo necesito para incorporar un texto y estar libre en escena. Cuando, por ejemplo, me digo estar libre en escena, voy al punto en el cual, si estás libre en escena, no estás pensando el texto para luego decirlo, sino simplemente estás transformando esa palabra en acción. Y transformar esa palabra en acción convoca la atención de un espectador. Por eso es muy importante que puedas entender que todas estas herramientas que vos irás acumulando, ahora me estoy hablando justamente del texto, pero hay muchas otras herramientas actorales que vas a ir incorporando, haciendo este barrido del principio que te digo de entender qué necesitas vos como artista, pero volviendo al texto, si vos lo incorporás de tal manera que no estás pensándolo todo el tiempo y te vas y te ausentás de escena y lográs estar presente la mayor cantidad de tiempo, porque siempre vamos a tender a ausentarnos porque en la vida nuestro cuerpo se ausenta de cualquier situación de tensión. Si vos sabés cómo volver, vas a entender cómo empezar a volver a estar presente. Lo lindo y lo interesante de eso es que vas a tener una libertad porque cada vez que explores ese material vas a encontrar diferentes capas. Otra cosa que recomiendo, que a veces pasa en estos días
de vorágine, ¿no? Que hay como gente que escrolea todo el tiempo y se cree que también puede escrolear la vida o las actividades que hace. Por ejemplo, a veces me cuentan que hay muchos actores, actrices, estudiantes de actuación que todas las semanas quieren pasar escenas diferentes. Pará, frená un poco y empezá a entender que si vos agarrás un material y lo profundizás, te vas a dar cuenta que vas a encontrar muchas más capas de investigación con respecto a tu actor. No creas que esto se automatiza y es solamente pasar y repetir un texto de memoria. Si eso es lo que estás haciendo, te puedo asegurar que estás en un error, porque te invito a que veas diferentes podcasts que yo tengo acá. Por ejemplo, voy a dejarlos por acá para que después los vean, con Iván Moschner y otra actriz muy interesante, que cuentan que después de pasar una escena, después de pasar una obra durante mucho tiempo, la gran investigación viene ahí. Porque imagínate que vos estás trabajando la misma obra durante varios fines de semana o la misma escena durante un tiempo, vas a empezar a encontrar muchas cosas en cómo ir profundizando eso. Por eso recomiendo que esta primera instancia, este paso a paso que estamos hablando, es entrenar, pero después tiene que haber una instancia en la cual vos como actor, vos como actriz, vos como artista, salgas a exponerte a un público y empezar a trabajar de actor. ¿A qué voy con esto? A que vayas a cortos, que además de ir a casting, ver en cuál quedás y aprovechar esas oportunidades para juntar experiencia, vayas a hacer monólogos en ciclos de obras breves, vayas a actuar lo más posible exponiéndote a un público y viendo qué información te deja a vos de todas esas pasadas que vas haciendo. Va a ser tremendo la cantidad de información que vas a tener para con tu artista luego de salir y actuar frente a 30 personas, luego de salir y actuar frente a un camarógrafo, un sonidista y 20 técnicos más. Más allá de que puede ser interesante y que puede ser abismante, está bueno que lo tomes como parte de este largo camino que tenés de trabajar para tu actor, para tu actriz de 80, de 90 años. Imagínate qué interesante empezar a tratar de hacer cotidiana la actuación en tu vida, entendiendo que haciendo cotidiana la actuación en tu vida, vas a aprender todos los días para con tu artista, lo cual te va a llevar inevitablemente a, primero, profesionalizarte, y de profesionalizarte en tu artista vas a empezar a entender cuáles son las herramientas que te faltan o las que tenés que profundizar y profesionalizar cada vez más para vivir de tu artista y lo que rodea a tu artista. Espero haber sido claro en este paneo que di, que me parece de sentido común, para empezar a entender que si uno le dedica mucho tiempo, si uno le dedica mucho dinero, si uno invierte en su artista en un periodo de tiempo considerable, que puede ir de 1, 2 o 3, 4 años, siempre y cuando vos revises cómo es tu plan para crecer como artista, seguramente vas a lograr los objetivos que querés o te vas a acercar lo más posible. Por eso siempre es importante saber para dónde vas, qué es lo que, qué es lo que contás de tu herramienta, qué es lo que cuenta tu actor, tu actriz, tu artista hoy día y qué cosas te faltan incorporar y vayas y las incorpores en el menor tiempo posible, pero dándote la paciencia necesaria para ir aprendiéndolas. Espero que les sirva este video y si les gusta, suscríbanse al canal, pongan me gusta que me ayuda un montón. Nos vemos.